¿Qué es el hombre? Por Martin Buber. 4. Primera parte. Trayectoria de la interrogación. 1. Las preguntas de Kant. 3. También para mí resulta problemático saber si una disciplina semejante servirá para suministrar un fundamento a la filosofía, o, como dice Heidegger, a la metafísica. Porque es cierto que experimentamos constantemente lo que podemos saber, lo que debemos hacer y lo que nos cabe esperar. Y también es verdad que la filosofía contribuye a que lo experimentemos. Es decir, a la primera de las cuestiones planteadas por Kant, puesto que en forma de lógica y de teoría del conocimiento me comunica qué significa poder saber, y como cosmología, filosofía de la historia, etc., me dice qué es lo que hay por saber. A la segunda, cuando como psicología me dice cómo se realiza psíquicamente el deber, y como ética, teoría del Estado, estética, etc., qué es lo que hay por hacer. Y a la cuarta y a la tercera cuestión, cuando en forma de filosofía de la religión me dice por lo menos cómo se presenta la esperanza en la fe concreta y en la historia de las creencias, aunque no pueda decirme qué es lo que cabe esperar, porque la religión y su explicación conceptual, la teología, que tienen aquello por tema, no forman parte de la filosofía. Todo esto lo considero verdad, pero si la filosofía me puede prestar esta ayuda a través de sus diversas disciplinas, es precisamente gracias a que ninguna de estas disciplinas reflexiona ni puede reflexionar sobre la integridad del hombre. O bien, una disciplina filosófica prescinde del hombre en toda su compleja integridad y lo considera tan solo como un trozo de la naturaleza, como le ocurre a la cosmología. O bien, como ocurre con todas las demás disciplinas, desgaja la totalidad del hombre el dominio que ella va a estudiar. La demarca frente a los demás, asienta sus propios fundamentos y elabora sus propios métodos. En esta faena tiene que permanecer accesible, en primer lugar, a las ideas de la metafísica misma como doctrina del ser, del ente y de la existencia. En segundo lugar, a los resultados de otras disciplinas filosóficas particulares y, en tercero, a los descubrimientos de la antropología filosófica. Pero de la disciplina de la que habrá que hacerse menos dependiente es precisamente de la antropología filosófica, porque la posibilidad de su trabajo intelectual propio descansa en su objetivación, en su deshumanización, diríamos, y hasta una disciplina tan orientada hacia el hombre concreto como la filosofía de la historia puede poder abarcar al hombre como ser histórico. Tiene que renunciar a la consideración del hombre enterizo, del que también forma parte esencial el hombre ahistórico, que vive atemperado al ritmo siempre igual de la naturaleza. Y si las disciplinas filosóficas pueden contribuir en algo a la solución de las tres primeras cuestiones kantianas, aunque no sea más que aclarándome las preguntas mismas y haciéndome que me dé bien cuenta de los problemas que encierran, se debe precisamente al hecho de que no esperan a la contestación de la cuestión cuarta. Pero tampoco la antropología filosófica misma puede proponerse como tarea propia el establecimiento de un fundamento de la metafísica o de las disciplinas filosóficas. Si pretendiera responder a la pregunta ¿qué es el hombre?, en una forma tan general que ya de ella se podría derivar las respuestas a las otras cuestiones, entonces se le escaparía la realidad de su objeto propio. Porque en lugar de alcanzar su totalidad genuina, que solo puede hacerse patente con la visión conjunta de toda su diversidad, lograría nada más que una unidad falsa, ajena a la realidad, vacía de ella. Una antropología filosófica legítima tiene que saber no solo que existe un género humano, sino también pueblos, no solo un alma humana, sino también tipos y caracteres, no solo una vida humana, sino también edades de la vida. Solo abarcando sistemáticamente estas y las demás diferencias, solo conociendo la dinámica que rige dentro de cada particularidad y entre ellas, y solo mostrando constantemente la presencia de lo uno en lo vario, podrá tener ante sus ojos la totalidad del hombre. Pero por eso mismo no podrá abarcar al hombre en aquella forma absoluta que, si bien no lo indica la cuarta pregunta de Kant, fácilmente se nos impone cuando tratamos de responderla.
cosa que, como dijimos, eludió el mismo Kant. Así como le es menester a esta antropología filosófica distinguir y volver a distinguir dentro del género humano si es que quiere llegar a una comprensión honrada, así también tiene que instalar seriamente al hombre en la naturaleza. Tiene que compararlo con las demás cosas, con los demás seres vivos, con los demás seres conscientes, para así poder asignarle con seguridad su lugar correspondiente. Solo por este camino doble de diferenciación y comparación podrá captar al hombre entero. Este hombre que, cualquiera sea el pueblo, el tipo o la edad a que pertenezca, sabe lo que fuera de él nadie más en la tierra sabe, que transita por el estrecho sendero que lleva del nacimiento a la muerte. Prueba lo que nadie que no sea él puede probar: la lucha con el destino, la rebelión y la reconciliación, y, en ocasiones, cuando se junta por elección con otro ser humano, llega hasta experimentar en su propia sangre lo que pasa por los adentros del otro. La antropología filosófica no pretende reducir los problemas filosóficos a la existencia humana, ni fundar las disciplinas filosóficas, como si dijéramos, desde abajo, y no desde arriba. Lo que pretende es, sencillamente, conocer al hombre, pero con esto se encuentra ante un objeto de estudio del todo diferente a los demás, porque en la antropología filosófica se le presenta al hombre él mismo, en el sentido más exacto, como objeto. Ahora que está en juego la totalidad, el investigador no puede darse por satisfecho, como en el caso de la antropología como ciencia particular, con considerar al hombre como cualquier otro trozo de la naturaleza, prescindiendo de que él mismo, como investigador, también es hombre, y que experimenta en la experiencia interna su ser hombre en una forma en la que no es capaz de experimentar ninguna otra cosa de la naturaleza, no solo en su perspectiva del todo diferente, sino en una dimensión del ser totalmente distinta, en una dimensión en la que solo esta porción de la naturaleza, que es él, es experimentada. Por su esencia, el conocimiento filosófico del hombre es reflexión del hombre sobre sí mismo, y el hombre puede reflexionar sobre sí únicamente si la persona cognoscente, es decir, el filósofo que hace antropología, reflexiona sobre sí como persona. El principio de individuación, que alude al hecho fundamental de la infinita variedad de las personas humanas, en cuya virtud cada una está hecha a su manera peculiarísima y singular, lejos de relativizar el conocimiento antropológico, le presta, por el contrario, su núcleo y armazón. Y en torno a lo que descubre el filósofo que medita sobre sí, se deberá ordenar y cristalizar todo lo que se encuentra en el hombre histórico y en el actual, en hombres y mujeres, en indios y en chinos, en pordioseros y emperadores, en imbéciles y en genios, para que aquel su descubrimiento pueda convertirse en una genuina antropología filosófica. Pero esto es algo diferente de lo que hace el psicólogo cuando completa y explica lo que sabe por la literatura y por la observación, mediante la observación de sí mismo, el análisis de sí mismo, el experimento consigo mismo. Porque en este caso se trata siempre de fenómenos y procesos singulares, objetivados, de algo que ha sido desgajado de la conexión de la total persona concreta, de carne y hueso. Pero el antrofilósofo tiene que poner en juego no menos que su encarnada totalidad, su yo concreto, Y todavía más, no basta con que coloque su yo como objeto del conocimiento, solo puede conocer la totalidad de la persona y, por ella, la totalidad del hombre, si no deja fuera su subjetividad ni se mantiene como espectador impasible. Por el contrario, tiene que tirarse a fondo en el acto de autorreflexión, para poder cerciorarse por dentro de la totalidad humana. En otras palabras, tendrá que ejecutar ese acto de adentramiento en una dimensión peculiarísima, como acto vital, sin ninguna seguridad filosófica previa, exponiéndose, por lo tanto, a todo lo que a uno le puede ocurrir cuando vive realmente. No se conoce el estilo de quien, permaneciendo en la playa, contempla maravillado la furia espumante de las olas, sino que es menester echarse al agua. Hay que nadar, alerta y con todas las fuerzas,
y hasta habrá un momento en que nos parecerá estar a punto de desvanecimiento. Así, y no de otra manera, puede surgir la visión antropológica. Mientras nos contentemos con poseernos como un objeto, no nos enteraremos del hombre más que como una cosa más entre otras. Y no se nos hará presente la totalidad que tratamos de captar. Y claro que para poder captarla, tiene que estar presente. No es posible que percibamos sino lo que en un estar presente efectivo se nos ofrece. Pero en este caso sí que percibimos o captamos de verdad, y entonces se forma el núcleo de la cristalización. Un objeto podrá aclarar la relación entre el psicólogo y el antropólogo. Si los dos estudian, digamos, el fenómeno de la cólera, el psicólogo tratará de captar qué es lo que siente el colérico, cuáles son los motivos y los impulsos de su yo, de su voluntad. Pero el antropólogo tratará también de captar qué es lo que está haciendo. Con respecto a este fenómeno, le será difícilmente practicable a los dos la introspección, que por naturaleza tiende a debilitar la espontaneidad e irregularidad de la cólera. El psicólogo tratará de sortear la dificultad mediante una división específica de la conciencia que le permita quedarse fuera con la parte observadora de su ser, dejando, por otra parte, que la persona siga su curso con la menor perturbación posible. Pero, de todos modos, la pasión en ese caso no dejará de parecerse a la del actor. Es decir, que, no obstante que puede intensificarse por comparación con una pasión no observada, su curso será diferente. Habrá, en lugar del estallido elemental, un desencadenarse de la misma, que será deliberado, y habrá una vehemencia más enfática, más querida, más dramática. El antropólogo no se preocupará de una división de la conciencia, pues que le interesa la totalidad intacta de los procesos, y especialmente la no fragmentada conexión natural entre sentimientos y acciones. Y esta es, en verdad, la conexión más poderosamente afectada por la introspección, ya que la pura espontaneidad de la acción es la que sufre esencialmente. El antropólogo, por tanto, tiene que resistirse a cualquier intento de permanecer fuera de su yo observador, y cuando le sobreviene la cólera, no la perturba convirtiéndose en su espectador, sino que la abandona a su curso sin el empeño de ganar sobre ella una perspectiva. Será capaz de registrar en el recuerdo lo que sintió e hizo entonces. Para él, la memoria ocupa el lugar del experimentar consigo mismo. Pero lo mismo que los grandes escritores, en su trato con los demás hombres, no registran deliberadamente sus peculiaridades, tomando, como si dijéramos, notas invisibles, sino que tratan con ellos en una forma natural y no inhibida, dejando la cosecha para la hora de la cosecha. También la memoria del antropólogo competente posee, con respecto a sí mismo y a los demás, un poder concentrador que le sabe preservar lo esencial. En el momento de la vida no lleva otra idea que la de vivir lo que hay que vivir. Está presente con todo su ser, indiviso, y por tal razón crece en su pensamiento y en su recuerdo el conocimiento de la totalidad humana.